Bienvenidos a una emisión más de su programa Diálogos a través de la Asociación de Cronistas, que se transmite todos los viernes a las 6 de la tarde, que tiene por objetivo difundir la crónica del estado de Michoacán a través de charlas, conferencias, presentaciones de libro y todo lo que abone a la crónica aquí en el estado. El día de hoy vamos a presentar una secuencia de dos libros que nos va a presentar el presidente de la Asociación de Cronistas, bueno, el presidente del Consejo de la Crónica y la Historia de la Ciudad de Uruapan, el maestro Arturo Ávila Val, quien hoy nos acompaña en esta, pues, décima ya presentación de libros que venimos realizando. Muchas gracias, Arturo, por acompañarnos. Al contrario, Víctor, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad y por el trabajo que se hace en pro de la crónica michoacana. Desde luego también contamos con la presencia de una gran amiga, ella es la maestra Nidia Balcázar Gómez. Ella está en el programa de doctorado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias, Nidia, por acompañarnos. Hola, buenas noches. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y pues el que siempre me acompaña y nunca sabe fallar, el maestro Ángel Ramírez Ortuño. Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente el calor por allá en Huetamo? Un saludo muy afectuoso, un saludo muy especial esta tarde en la que estamos rodeados por primero las damas, por una paisana de Carácuaro, con la que ya hemos tenido la oportunidad de conversar en ocasión reciente y pues, caray hombre, hoy tenemos la gratísima presencia de don Arturo Val, un personaje al que conocimos, lo hemos conocido en muchos lugares, pero nunca se nos olvidará aquella memorable jornada en la que estuvimos de visita en la ciudad de Uruapan y que nos trajimos gratísimos recuerdos. Así es que hoy una tarde redonda, completa y listos para comentar este par de libros que es una secuencia una de otra de lo que Víctor nos va a dar ahorita pormenores. Muy buenas tardes. Bueno, pues antes de iniciar, quiero dar lectura a una breve semblanza de la trayectoria de el ingeniero maestro Arturo Ávila Val. Comentarles, si no es hacer la barra, pero es un señorón de la crónica allá en Uruapan, muy reconocido. Y pues tengo la dicha de que precisamente en el 2017, Arturo, nos hiciste favor de regalar este ejemplar de colección, la verdad que está muy bonito. Fue en una visita que nos hizo la cronista Ángeles González Gamión, en una reunión de cronistas en la ciudad de Uruapan, que será en el 2017, recuerdo, en el 2018. 2018, sí. Exactamente. Y por ahí a todos los asistentes, pues nos dio el gusto de tener entre nuestras manos, pues este libro tan importante. Bueno, pues Arturo Ávila Val es ingeniero bioquímico, administrador por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Tiene diplomado en habilidades gerenciales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia, y en museología y museografía en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es especialista en política cultural y gestión cultural en América Latina por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa, maestro en arte moderno y contemporáneo por Casa LAM, y es profesor desde 1995 y promotor cultural desde 1900 hasta 1998. Es integrante del Centro Cultural Uruapan AC y durante varios años fue miembro del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural del municipio de Uruapan. También dirigió la Biblioteca Pública Regional 2 de Agosto y la Biblioteca de la Universidad Don Bosco. Dentro del servicio público ha sido director de Fomento y Desarrollo Cultural, director de Planeación Municipal y secretario de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Uruapan. Además de diversos textos para revistas y capítulos de libros, ha escrito los volúmenes Cidel, Obra Pictórica, Pueblecillo que fue un Edén,
Crónica Uruapense 1893-1952, y El Paraíso se transforma, Crónica Uruapense 1952-1980, que es precisamente estas dos últimas obras las que va a presentar. Desde noviembre del 2016 es uno de los cronistas del municipio y a partir de diciembre del mismo año preside el Consejo de la Crónica y de la Historia del municipio de Uruapan. Algunos de sus testimonios sobre historia de Uruapan han sido convertidos en documentales, lo mismo elaborados por estudiantes universitarios que por instituciones de prestigiadas universidades como la de Guadalajara y Canal 44, en tanto que otros han sido incorporados a artículos publicados en algunos medios como el New York Times, y actualmente elabora un guión museográfico sobre la historia del aguacate en Uruapan, además de colaborar con la Fundación Javier Marín en el proyecto de conservación de la antigua fábrica de hilados y tejidos de San Pedro en el Centro Cultural. Pues muchas gracias, Arturo, por acompañarnos, y pues te dejamos los micrófonos. Muy amables, gracias. Pues yo quería y quiero comenzar esta participación con la idea, con aquella conseja popular que nos dice que las obras son amores y no razones. Creo que el trabajo que las personas emprendemos y que acometemos en nuestra vida en realidad no es otra cosa que la proyección de aquello que nos mueve y que nos conmueve. Y precisamente yo he sido un enamorado de mi ciudad, de mi región, desde toda mi vida. Tuve un privilegio muy grande del que no fui consciente desde la primera infancia, pero sí me di cuenta en mi adolescencia, en el sentido de que había yo nacido en un hogar formado. Mi papá no era de Uruapan, ni era michoacano, era de Aguascalientes, pero mi mamá es de Uruapan, sus padres de Uruapan, sus abuelos de Uruapan. Así es que yo viví y crecí rodeado por historias de un Uruapan del siglo XIX y del siglo XX. Y hubo un momento en el que fui consciente de que eso que a mí me parecía la cosa más normal del mundo, en realidad constituía un enorme privilegio, porque siendo Uruapan una región de tan elevada inmigración, históricamente hablando, pues no es fácil que la gente pueda decir que padres, abuelos, bisabuelos han nacido en este suelo. Así es que cuando yo tuve conciencia de ese privilegio, en algún momento me quedé pensando de que no era posible que no buscara yo la forma, la manera de que este privilegio pudiera venir a parar a otras personas. Es decir, lo que yo había escuchado de mi madre, de mi abuela, de mis tíos, tuve incluso algún tío tatarabuelo al que conocí, que murió en 1991 a los 99 años de edad. Esas historias me parecía que no me pertenecían, sino que de alguna manera yo no era más que su depositario temporal y que debía ser consciente de ello, porque la vida cambia y cambia a veces muy rápidamente. Así es que tendría yo que buscar la manera de buscar que ese material se quedara consignado en alguna forma, en alguna superficie, en alguna plataforma, para que gente que viniera después también tuviera acceso a todo ello. Eso hizo que a fines del siglo y del milenio pasados, estamos hablando alrededor de 1999, cuando yo era entonces un veinteañero, me acercara a un programa que había y todavía existe, el PACMIC, el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, y solicitara un pequeño apoyo para hacer lo que yo entonces me imaginaba que sería un libro sobre historia de Uruapan de todo el siglo XX. Yo entonces era un veinteañero y suponía que era razonable la idea de hacer un libro con la historia de una ciudad a lo largo de un siglo. En realidad ello no fue posible y el proyecto no avanzó demasiado. Yo empecé entonces a recopilar información, eso sí, y durante mucho tiempo fue eso lo que fui haciendo, reuniendo material que podría ser de utilidad, pero sin darle el destino al que estaba llamado. Esa situación se prolongó durante varios años hasta que yo terminé mi ciclo como servidor público. Yo estuve trabajando en la administración pública municipal entre los años de 2008 y de 2013, fueron 5 años y medio. Y cuando terminó ese ciclo, me encontré en un momento
en el que, perdón, me pregunté, ¿y ahora qué voy a hacer? Habiendo terminado ya la etapa de burócrata que había tenido, tenía que reinventarme, porque creo que eso es fundamental en la vida de cualquier persona, la reinvención en lo personal y respetando todas las opiniones que pueda haber, pero en lo personal creo que mantenerse haciendo demasiado tiempo una misma tarea conduce a un perjuicio para los individuos. Entonces yo en ese momento me empecé a preguntar qué era lo que vendría y decidí que era el momento en el que tendría yo que recuperar aquel material que había venido trabajando durante tantos años, que había venido recolectando, que había venido reuniendo en muy diferentes sitios y que era el momento también de irlo sistematizando, organizando, armando para que tuviera una secuencia, para que estuviera suficientemente planteado y que fuera además interesante y grato, porque nosotros tenemos que ser conscientes de que un libro para ser leído tiene que ser disfrutado, o leer un libro tiene que ser siempre una experiencia gozosa. Así es que me dediqué a ello en lo que fue el segundo semestre del año 2013 y las cosas fueron resultando bastante bien. Tuve que tomar una decisión porque ya en esos tiempos yo era una persona que tenía más de 40 años de edad y también empecé entonces a darme cuenta de que la idea de hacer un solo volumen con la historia de una ciudad en una crónica o algo que se le pareciera de todo un siglo era inviable, a menos que fuera uno a hacer algo parecido a aquellas guías telefónicas de la Ciudad de México que tanto nos impresionaban. Y entonces tuve que elegir cuál sería el lapso sobre el cual habría de trabajar. No encontré mejor idea, y creo que fue un acierto definitivamente, que situar la trama de aquel primer libro, el del pueblecillo que fue un Edén, entre los años de 1893 y 1952. Estos años, que aparentemente están muy desbalagados, no son años redondos, es decir, no terminan en cero, ni siquiera son múltiplos de 5, tienen una muy clara razón de ser, y esta razón es la siguiente. Uruapan es una ciudad cuya historia gravita en torno de sus plazas. Eso es Uruapan, una población cuya historia, muchas veces centenaria, estamos cerca de cumplir 500 años como comunidad, esa historia ha gravitado en torno de lo que fueron sus plazas. Entonces, entre aquellos 2 años, 1893 y 1952, había un extraño vínculo. En 1893 se inauguró lo que es llamado todavía hoy el Jardín de los Mártires de Uruapan, en homenaje a aquellas personas que fueron fusiladas durante la época del efímero imperio de Maximiliano. 1952 es el año en el que fue inaugurada la Gran Plaza Monumental Morelos, después de que fueran derribados los Parianes. Uno se había incendiado, el otro tan solo fue derribado, y su emplazamiento se viera reemplazado por una gran plaza y en el centro la escultura del Generalísimo, que es de la autoría de Juan Olaguibel. Así es que ese fue el punto de partida y el punto de conclusión. El trabajo fue un trabajo bastante interesante. Por supuesto, era un reto enorme tomar la decisión de decir qué vamos a incluir y qué vamos a dejar fuera, porque había mucho material, pero era imposible meterlo todo. Finalmente terminó siendo un material bastante interesante que por fortuna cuando se presentó en el mes de mayo de 2014 tuvo un éxito clamoroso. La gente se sintió muy agradada, muy interesada, muy motivada por conocer acerca de la historia de la ciudad. Y eso a mí me dio la idea de que había hecho un bien por Uruapan, que había sido siempre la intención. Al final se debe uno a la población de la que forma parte. Ahí habría terminado todo el asunto, o allí habría terminado mi proyecto, o mi idea, mi sueño. Al final yo cumplía con hacer aquel material, pero las cosas se fueron organizando de una manera muy curiosa. La gente se acercaba y me decía, bueno, ¿y cuándo el que sigue? ¿Y cuándo el que sigue? ¿Y cuándo le sigues? ¿O qué pasó después? Y yo tan solo me reía y decía, sí, ya pronto, ya pronto.
Pero en una ocasión me encontré con una persona, es un empacador de aguacate de aquí, de la región de Uruapan, y esta persona me hizo el mismo comentario, pero fue más allá, porque me dijo, ¿cuándo el siguiente? Ándale, yo te ayudo. Y eso lo cambió todo, porque hacer un libro es una experiencia maravillosa, pero también es un reto colosal. Imprimir 1000 ejemplares en un papel de buena calidad, con un trabajo de diseño inobjetable, con unas fotografías cuidadosamente identificadas y después editadas, pues es un proyecto de un costo bastante significativo. Yo había podido hacerlo a través del trabajo de gente que me había apoyado y también a través de un proyecto que presenté ante el Consejo Ciudadano de Cultura en lo que fue su última emisión en Michoacán. Así es que de esa forma se había financiado el primer libro, pero era imposible para mí abordar la posibilidad de otra hechura. Y entonces, cuando esta persona me dice, ándale, yo te ayudo, la situación cambia por completo, porque me doy cuenta de que no me encuentro solo en la tarea de seguir escribiendo acerca de la historia de la comunidad. Así es que retomé aquellas cosas, retomé mis apuntes, las cosas que no se habían quedado ya fuera, y me dediqué a nutrirlas. Me metí a las fuentes municipales, me metí a la Hemeroteca Nacional, me metí a todos los libros que pude, revisé los periódicos de la localidad, traté de encontrar todo lo que me fue posible, testimonios de algunas personas, por supuesto una selección fotográfica, y a partir de allí decidí acometer el segundo texto desde el año en el que terminaba el primero, es decir, 1952, hasta el año de 1980. Me detuve en el año de 1980 porque después de ese año vino una etapa sumamente compleja de historia de la ciudad, que puedo resumir en el hecho de que en una sola década tuvimos 8 presidentes municipales. Fue una época de inmensa inestabilidad política, una etapa muy compleja de la vida de la ciudad, y me parecía que sería inútil o un error incluir también esa etapa en este segundo libro, porque por sí misma constituía la oportunidad de hacer un material extra. Entonces, allí dejé aquel trabajo y me concentré en los años de 1952, precisamente cuando se hace la inauguración del Jardín Morelos, de la Plaza Monumental, hasta 1980, cuando se inaugura la sucursal del centro del Banco Nacional de México. Y termino allí porque precisamente me encontré en uno de los lugares que revisé un diálogo o una entrevista que hace un diario a algunos de los uruapenses de Prosapia en ese momento, y aquellos dos personajes insisten en que Uruapan ha llegado a consolidarse como un centro importante en términos económicos. Y a mí me llamó mucho la atención y me pareció como un buen lugar para hacer el cierre, porque en realidad 1980 no era sino el preámbulo de lo que habría de ser la enorme transformación de Uruapan, que es la del milagro aguacatero. Así es que cuando aquellas personas se sentían ya tan satisfechas, quizá ufanas, hablando de que Uruapan había llegado al punto al que tenía que llegar, pues en realidad estaban pecando de una enorme ingenuidad, porque apenas estaba por venir la enorme etapa de la que incluso ahora estamos participando. El milagro aguacatero comienza en el año propiamente de 1997, ya como lo conocemos ahora, cuando se abren las fronteras norteamericanas al ingreso del fruto después de muchas décadas de prohibición, y eso hace de nuestra ciudad otra completamente diferente. Así es que ese es, por decirlo de una manera resumida, el origen de estas dos obras acerca de historia de la ciudad. Yo había ya trabajado antes algún texto pequeño, precisamente del que hizo mención Víctor hace un rato, sobre Shidel, el iraní que vino a pintar la iglesia de San Francisco en Uruapan, y del que precisamente se acaba de inaugurar una exposición el día de ayer en el Palacio Clavijero de Morelia. Así es que yo tenía ya algunos textos publicados como ese, o había trabajado en prensa varios años,
pero el trabajo como cronista prácticamente se inició allí. Y fue también precisamente, es la hechura de estos libros, la que me atrajo la amable invitación del Ayuntamiento de Uruapan para incorporarme como uno de los integrantes del recientemente instalado Consejo de la Crónica y de la Historia del municipio de Uruapan. Fuimos invitados en el verano del año 2016. La conclusión del proceso tuvo lugar en noviembre, cuando tuvimos el nombramiento oficial por parte de la autoridad, y al mes siguiente, en diciembre, fui nombrado y elegido presidente del consejo. Es un cargo que con mucha alegría y con mucho compromiso he procurado desempeñar y del que me encuentro muy próximo a terminar mi ciclo en el venidero mes de diciembre. Pues más o menos así fue como se dio el nacimiento precisamente de este par de trabajos. Este fue el primero, que es el del pueblecillo que fue un Edén. Y es una imagen en la que me permito detener un momento, porque precisamente es uno de los tesoros o uno de los dones de los que yo podía sentirme muy contento. Es una fotografía que está tomada en el año de 1920 en la Sararaqua, y la imagen es interesante porque aquí nos vamos a encontrar, aquí está, aquí lo vemos, está Lázaro Cárdenas del Río, cuando todavía no era general, cuando todavía no era, bueno, no era lo que iba a llegar a ser precisamente, pero ya estaba aquí en Uruapan, con amigos de Uruapan, con gente a quienes él quería y apreciaba, en una relación que se prolongó prácticamente hasta su muerte 5 décadas después. En esta imagen aparecen algunos familiares míos, precisamente, y era esto lo que yo consideraba y sigo considerando que no tengo derecho a poseer en exclusiva, porque no son cosas de uno. El patrimonio de la ciudad es patrimonio de los ciudadanos, y por eso tenía y tengo la convicción de que era necesario hacer ese trabajo para compartirlo. El segundo de los libros, el del Paraíso se transforma, pues es precisamente la evolución. Esta imagen de un Uruapan que desapareció por completo, de esto que vemos hoy, lo único que perdura es este tejado que ven ustedes aquí, todo lo demás no existe, pero precisamente me obligaba a hacer también una recuperación de cómo se había transformado el centro de la ciudad en un proceso que es altamente discutible, porque al final todas las decisiones humanas tienen que verse sometidas a ese escrutinio. No podemos decir que lo que la autoridad hace es bueno por el solo hecho de que la autoridad lo haga. Y si hoy volteamos la mirada hacia atrás y contemplamos la transformación de nuestra ciudad, hay muchas cosas de las que creo que tendríamos que censurar con toda acritud a las decisiones tomadas en ese momento. Para eso sirven también estos materiales, para que entendamos mejor la génesis de algunas situaciones que incluso hoy vivimos. Y ese es precisamente el giro o el cariz que busco darle a mi trabajo. No solo una crónica, sino una crónica que de alguna manera destaque cómo toda decisión que se toma es una decisión que acarrea consecuencias. Y cómo algunas veces esas consecuencias resultan muy gratas, pero en otras ocasiones resultan desastrosas. Y que eso nos permita como ciudadanos aprender, ahora sí que en cabeza ajena, y evitarnos la comisión otra vez de equivocaciones que invariablemente nos pasan una factura. Pues eso es lo que yo quiero platicarles y estoy a todas sus órdenes para darle sentido a esta charla en la que esta tarde nos encontramos. Pues muchas gracias, Arturo. Excelente. Creo que es... Adelante, Ángel. Adelante. Bueno, pues la verdad sí es interesantísimo de entrada esa panorámica decimonónica con la que nos imbuye a meternos en este túnel del recuerdo y de la historia. Don Arturo, pues es verdaderamente interesante que podamos conocer
de usted, de ese trabajo de investigación tan acucioso, de tanto tiempo, ¿verdad? Y sobre todo, qué orgullo de haber tenido un abuelo que prácticamente pues fue una leyenda viviente, casi 100 años, por lo que nos cuenta. Nació en el siglo XIX y muere en el siglo XX. Eso es un puente, ¿verdad? Un puente generacional muy importante. Pues vamos a seguir con muchísima atención este trabajo. Vamos a escuchar las opiniones de nuestros demás compañeros, pero quiero decirle que ya hay saludos para usted. Nuestro amigo cronista de Sinapecuaro lo manda a saludar Raúl Omar Tapia Pérez, lo manda a saludar el compañero cronista Carlos Ochoa, lo manda a saludar al Instituto Santa María de Uruapan, le dicen que se sienten orgullosos de usted, lo manda a saludar Sofía Herrera también y Ellen B. Rubio. Así que tiene usted sus fans, tiene usted mucha gente que lo está siguiendo, y a nosotros, Claudia Esmeralda García Pérez, un gusto saludarlos nuevamente desde Zitácuaro. De esa manera, pues vamos a escuchar la opinión de los demás compañeros, porque sí, hay mucha tema, mucha tela de dónde cortar en este doble trabajo que usted nos está presentando con estos libros que son dos obras en secuencia: Pueblillo que fue un Edén, crónica de Uruapan 1893-1952, y El Paraíso se transforma, crónicas de Uruapense de 1952 a 1980. Yo me quedo con aquella imagen que conocí en 1961, cuando mi padre nos regaló el privilegio de llevarnos en tren de Morelia a Patzingán y pasamos por Uruapan. Ahí conocimos por primera vez el olor del café, el olor a las corundas, el olor a historia viva que estaba por ahí. Por eso me da mucho gusto que de viva voz estemos conociendo de parte suya ese trabajo tan interesante. Adelante, compañeros. Víctor, no te oye. No te escuchamos, Víctor. Es que tengo dos cámaras y en una lo utilizo por eso si me ven de este lado y luego de este otro lado, estoy en las dos concentrado. Bueno, les comentaba que yo estoy muy familiarizado con la ciudad de Uruapan, porque de la población de donde yo provengo, que es la comunidad de San Andrés Corú, pues estamos escasos 10 minutos. Entonces, en la década de los 90 todavía alcancé a percibir, pues, parte de la arquitectura, a lo mejor no de la que nos está describiendo Arturo, pero sí de la vida cotidiana que vivían los uruapenses, pues que pues era parte también de esa dinámica, porque constantemente pues el centro de intercambio comercial pues era la ciudad, entre San Andrés Corú y la ciudad. Y revisando el libro de Arturo, pues me doy cuenta que, como él bien lo mencionaba, fue mucho trabajo de dejar adentro los testimonios, la historia que tú querías, pero también mucho de lo que no pudiste dejar. Por ejemplo, lo que incluiste, pues está obviamente las constantes visitas que hacía Raúl Velasco con su programa Siempre en Domingo, y que constantemente, yo recuerdo que en Domingo de Ramos hacía transmisiones en vivo o hacía reportajes, ¿no? Pero también me doy cuenta que estuvo Facundo Cabral en el Cine Américas, aquel legendario Cine Américas donde pues pasaban las películas yo recuerdo cuando iba a ver todavía las películas de Vicente Fernández y no sé de quién más ahí, y era un cine que no solamente servía para la proyección de películas, sino también para eventos, espectáculos, ¿no? Así como tú lo documentas. Y también estaba lo de la parte del teatro Tariacuri. No sé si era el mismo que después se convirtió en el cine Tariacuri, que estaba ahí en el centro de la ciudad, o si es otro, no lo sé, ya no lo dirás tú. Y también documentas pues parte de lo que fue la campaña política de Carlos Torres Manso cuando estuvo haciendo proselitismo en la ciudad de Uruapan. Además de todos estos testimonios, en tu trabajo viene una gran cantidad de fotografías muy bonitas, la verdad que muy bonitas, sobre todo
esta que aparece en tu portada, que ahí mismo documentas que el kiosco que desapareció, tan bonito que se ve, y que hace un instante nos comentas que pues ya nada más esta parte es lo que se conserva ya de la arquitectura del centro de la ciudad, ¿no? Entonces, creo que fue un gran esfuerzo de saber qué es lo que ibas a concentrar en esta publicación, ¿no, Arturo? Bueno, en las dos. Sin duda, mira, sí es un trabajo muy grande porque al final de las cuentas, como aprendí una vez, elegir siempre es sacrificar. Si tú dices, yo voy a incluir esto, al mismo tiempo estás diciendo, voy a dejar fuera aquello y aquello otro y aquello de más para allá. Es una decisión que no es sencilla, pero que de alguna manera pues está obligada por el espacio del que dispones. Los textos son textos grandes, son textos de cerca de 300 cuartillas cada uno, pero de cualquier manera, a pesar de su amplitud, es mucho lo que tiene que seleccionarse y es también bastante lo que hay que discriminar. Y había cosas que valía mucho la pena destacar. Ahorita que hablas del Cine Américas, por ejemplo, el Cine Américas fue una propuesta interesante y es un proyecto que valió la pena porque era un proyecto de uruapenses. El cine Uruapan, que existía también, ese no era propiedad de personas ajenas a nuestra ciudad. Y otras cosas, y otros cines, estaban luego los Gemelos, que eran propiedad de los señores Ramírez de Morelia, pero este era un cine de uruapenses. Y en eso mismo, en ese pecado llevó la penitencia, porque precisamente se enfrentó al boicot de los distribuidores de películas nacionales. Los dueños de los grandes cines de aquí decían, tú les prestas algo a los del Cine Américas y yo ya no te pido películas. Entonces, como los distribuidores dijeron, no podemos cerrarnos el mercado por estar apoyando el proyecto municipal del Cine Américas, entonces los dueños del cine tuvieron que buscar el plan B. Y por eso empezaron a traer espectáculos, trajeron ballets, trajeron a Facundo Cabral, trajeron todo lo que estuvo en sus manos hasta que de cualquier manera resultó insalvable el proyecto y se cerró el espacio. Hoy existe el inmueble todavía, pero está cerrado. Es una inversión para sus propietarios nada más y yo me temo que en algún futuro no muy lejano lo derribarán para dar espacio a nuevos locales comerciales. Vamos a darle la voz a nuestra compañera oriunda de Carácuaro. Hoy ha estado muy callada, pero los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Bueno, pues más bien adoptada caracuarense. Toda mi familia materna es de por allá, entonces un poco como Chabela Vargas ya señalaba, los mexicanos adoptamos el nacimiento donde se nos pegue la gana y pues de ahí, por ello me siento caracuarense. Bueno, yo quiero destacar básicamente algo importante que veo en el trabajo del maestro Arturo Ávila, pues primero destacar su enorme labor, pero también este proceso que lo ha llevado a realizar estos ejemplares y toda esta investigación, claro, desde un amplio conocimiento, y sobre todo, como él señala, son historias que nacen prácticamente desde su la cercanía familiar. Su propia historia familiar también nos aportan elementos muy interesantes. De ahí surge esa necesidad y también amor por el terruño, y eso es algo fundamental que lo va impulsando, y como bien dicen, este proceso de reinvención es hacerse a una nueva mirada para ver esos documentos y una nueva forma de contar. Desafortunadamente yo no tengo los libros, pero me di a la tarea de buscarlos y de buscar sobre todo las notas que hablaban sobre las presentaciones de los libros, y a mí me parece importante destacar algunos aspectos, entre ellas obviamente la cantidad documental, el cruce de fuentes que hace, que son maravillosas.
el relato visual también que está acompañado por este relato, estas narraciones que a veces son muy familiares. Me parece que leer al maestro Arturo también es tener esa narración cálida que te hace decir justo lo que él contaba, el para cuándo el siguiente libro, porque son narraciones muy cálidas y son muy amenas y pareciera ser que es como estar escuchando a nuestros propios ancestros hablar de la historia de nuestras comunidades, y eso se agradece muchísimo, y a mí me parece que por eso es el éxito que tiene el maestro Arturo. Otra cosa a destacar es que evidentemente la ciudad de Uruapan ha sido un espacio en el cual han convergido muchísimos personajes importantes, y en cuanto al registro visual, que es una de las cosas a las cuales yo me especializo, que es la fotografía, al momento que Víctor me invitó a estar aquí con ustedes, lo primero que pensé fue qué imágenes tengo yo en mi memoria sobre Uruapan. Y curiosamente no fueron imágenes actuales, fueron imágenes que he visto a través de algunas investigaciones muy importantes. Entre ellas me acordé de este libro que hace poco se presentó, que es el catálogo de la colección de antropología del Museo Nacional, editado por Teresa Rojas y por Ignacio Gutiérrez Rubalcaba, donde hay imágenes muy, muy interesantes sobre ese Uruapan que ya mencionaba. Por ejemplo, esta imagen, ¿no? Hermoso. Que pertenecen a esas imágenes que son de la construcción de los estereotipos mexicanos a través de la lente de varios fotógrafos extranjeros que estuvieron en la región. Y bueno, pues fue acudir a esas imágenes que se tomaron a finales del siglo XIX y que son personajes que llegaron a esta región con distintos intereses, con distintas miradas. El caso de pues la sociedad, bueno, la Sociedad Cruces y Campa, que hace precisamente una serie de tarjetas de visita, capturando a algunos personajes de Uruapan. Después está un antropólogo con una mirada que hace un registro sobre mujeres en Uruapan con un problema de bocio. Entonces, eso también es bien interesante, cómo en esa época se le confería o se decía que la enfermedad del bocio era producto de las aguas del río Cupatizio, ¿no? Entonces, también interesante. Y otras miradas como los paisajes me recuerdan un poco estas fotografías, la fotografía que viene a señalado donde aparece la cascada, está el general Lázaro Cárdenas, pues forman parte de esa también, pues ya una imágenes previas sobre fotografiar a Uruapan, a sus paisajes, su vida cotidiana, a través de la lente de fotógrafos extranjeros como fue C.B. White, que también estuvo en la región, Hugo Breme, que era otro fotografía paisajista que buscaba esos naturales, y qué mejor que Uruapan para encontrar esa riqueza natural y poder lograr imágenes maravillosas. Y después imágenes también como van a ser las fotos fijas de Luis Márquez, que también anduvo en Uruapan, y de ahí se inspiró muchísimo para poder después hacer las fotos fijas para varias películas como va a ser Janitzio y Pueblerina. Entonces, Uruapan es una ciudad inspiradora. Ha sido inspiradora para esos fotógrafos extranjeros, viajeros, que después representaron estas miradas, obviamente con cada uno de los intereses de ellos, pero al final de cuentas son representaciones, y esas representaciones forman parte de esta memoria visual de Uruapan, y que también eso lo recupera el maestro Ávila, y eso es bien interesante porque también va acompañado de esta narrativa de testimonios, pero también de una historia visual que se va construyendo día a día, y que, como bien señala, también son textos que él elabora con una crítica hacia estas transformaciones, y eso es muy valioso.
porque también no solamente es narrar, sino también fijar una postura frente a lo que está sucediendo, y justo eso nos habla de un gran compromiso con él mismo, con su labor y con su comunidad. Bueno, pues en ese tenor, don Arturo, quiero decirle que pues sigue llegando bastantes mensajes para usted, no cabe duda que es muy popular. Reciba porra. Saludos de Juan Manuel Soto, de Marco Lemus, cronista de Angamacutiro, de Jennifer Viniegra, de Gabriela Quiroz, de Liam Gaham Vázquez, de Arnold Chávez, de Lulú Prado, cronista de Apatzingán, Nicolás León, homónimo de un gran historiador mexicano, don Nicolás León, y de Jazmín Rodríguez y de Camila León, y en especial don Raúl Omar Tapia Pérez, cronista de allá de Sinapecuaro. Le dice: maestro Arturo Ávila, en su voz emana el gran amor que tiene a esta tierra hermosa de Uruapan. Tengo un tesoro en mi pequeña biblioteca, libro que nos obsequiaste en nuestra visita a tu ciudad. Qué evento de la A a la Z. Dios te bendiga y continúen en esta bella labor. Interesante tu ponencia. Un abrazo. Eso le va a decir don Raúl Omar Tapia. Adelante, Salud. Víctor. Gracias. No, pues más bien le cedemos la palabra a Arturo. Creo que los comentarios que ha hecho Nidia son muy interesantes, sobre todo porque Nidia se dedica mucho al tema de la fotografía. Luego que tenga la oportunidad, Nidia, de contar con los dos volúmenes del maestro Arturo, pues te vas a dar cuenta de la belleza y sobre todo de la finura que tuvo y el latino de muchas de las fotografías que tiene por ahí. Por ejemplo, hay algunas de cuando inauguraron la Macarena de Uruapan, donde van unas chicas en unos supercarros ahí, Arturo, que pareciera, bueno, es de la década de los 60, pero pareciera más bien de una película de Enrique Guzmán, ¿no? De esas de las que salían. Se ven muy bonitas esas fotografías, ¿eh? Mira, yo creo que allí es importante destacar algo. Dice la frase que si de vecinos se pega, cuanti más de dormir juntos. Yo tengo trabajando para la Universidad Don Bosco desde el año de 1999 y he trabajado en la Escuela de Diseño y allí he tenido la extraordinaria oportunidad de aprender de primera mano la importancia que la imagen reviste para el enriquecimiento de cualquier texto. Entonces, cuando yo quería hacer este primer libro, el del pueblecillo que fue un Edén, decidí que tenía que ser un texto tan profusamente ilustrado como resultara posible, porque en la época en la que vivimos, en la sociedad icónica de la que formamos parte, la letra siempre se encuentra en peligro o en franca desventaja si no se ve acompañada por imágenes que de alguna manera la enriquezcan, la realcen o la ejemplifiquen. Por lo tanto, cuando vino la hechura del libro sí consideré que era de fundamental importancia el poderle agregar la mayor cantidad de registros fotográficos que fuera posible, para de esa manera ofrecerle a las personas una razón más para acercarse al material. Si no iba a ser por la lectura de los textos, por lo menos que fuera por la revisión de los monitos, como decíamos antaño, que la gente se aproximara a aquellos libros y que viera, que tuviera oportunidad y sobre todo también de constatar los cambios que puede llegar a haber en una población de una época a otra. Nosotros hoy contemplamos el centro de Uruapan y quizá lo veremos feo o lo veremos bonito, eso es una decisión enteramente subjetiva, pero si no tenemos una referencia, no podemos saber que antes hubo otro, que existió un centro de la ciudad de Uruapan completamente diferente, que era un centro que era muy similar quizá a lo que puede tener Pátzcuaro y que Pátzcuaro sabiamente conservó, y que en el caso de nuestra ciudad desapareció. Si nosotros nos acercamos al centro de la ciudad, en realidad nos encontramos con que los únicos edificios
que perduran con relativa antigüedad son lo que fue el antiguo Hotel Mirador, que hoy está convertido en la parte de abajo en locales comerciales y arriba está cerrado, y la Guatapera de Uruapan, que ha sido intervenida de manera muy drástica a lo largo del siglo XX. Pero de ahí en fuera no existe nada del patrimonio edilicio de una ciudad que fue fundada, de acuerdo con los registros más populares, en 1533. Ni siquiera las iglesias que normalmente se salvan pueden presumir de eso, porque lo que hoy llamamos la Inmaculada Concepción de María, y que entonces era la Purísima Concepción, fue derribada alrededor de 1890 y reemplazada por un templo hermoso quizá, pero que nada tiene que ver con lo que originalmente se levantaba allí. Mientras que el templo parroquial de San Francisco fue derribado en los años 50 y reemplazado por una iglesia que no tiene nada que ver con la tradición arquitectónica de la comunidad. Allí hay una cúpula monumental que no tiene para nada vínculo o relación con nuestro pasado. Así es que resulta muy importante que a través también de la contemplación de las imágenes seamos conscientes de lo que hemos perdido. No solo de lo que tenemos, no solo de lo que en su momento ocurrió, sino también de lo que en su momento fue y ya no es más. Eso es muy importante, es muy necesario de reflexionar, porque no nos va a llevar a recuperar lo que hemos perdido, pero de alguna manera puede orientarnos un poco para evitarnos perder lo que todavía conservamos. La ciudad de Uruapan aún tiene cientos de edificaciones catalogadas, porque son edificaciones del siglo XIX, pero que están a la buena de Dios, porque el INAH, que es la autoridad normativa, las ve, las cataloga, pero no puede ir más allá. Y los vecinos, los propietarios, se dan cuenta de que mantener una edificación de esas, que puede llegar a tener, por ejemplo, cientos de vigas, cada una de las cuales vale miles de pesos, pues de pronto se hallan entre la espada y la pared, porque no tienen modo de conservarlas. Entonces las dejan caer y las convierten en cualquier otra cosa. Y ahí pienso yo que es donde la autoridad municipal tiene que influir. No para salvar las casas, porque no hay dinero que alcance en un presupuesto municipal, pero sí para desarrollar un plan que permita la reconversión inteligente de aquellas construcciones en espacios que les permitan a sus propietarios la conservación, como supo hacer Morelia, por ejemplo, como ha sabido hacer Pátzcuaro. ¿Cómo es posible que aquellas comunidades sí sean capaces de hacerlo y nosotros no? Tendríamos que hacer lo mismo, pero para eso tiene que haber un trabajo por parte de la autoridad. La autoridad tiene que ver este espacio puede convertirse en un hotel boutique, este espacio puede convertirse en un café típico, este espacio puede convertirse en tal o cual cosa. Es decir, es esa la tarea que le toca. Pero si nadie crea la conciencia, si nadie invita a la reflexión de decir, no es lo mismo una casa típica de patio central, con sus tejados, con sus corredores, con sus mantas, aquellas que llamaban los cielos. No es lo mismo eso que un local comercial con unas cortinas metálicas espantosas. Si no hay nadie que haga la reflexión acerca de eso, la gente considera que es normal perder el pasado por la construcción de algo a lo que llamamos progreso, quizá porque no nos atrevemos a llamarle de otra manera. Perfecto, pues don Arturo, ya viendo el origen del arranque de su obra, pues observamos pues que por ejemplo 1893 son los orígenes, los arranques de la historia del tren en México, y la verdad de alguna forma o de otra Michoacán fue bendecido por la tendida de los rieles, y no se diga Uruapan. Entonces, me imagino que por ahí debe haber en su libro historias muy interesantes sobre esto, y también coincide, don Arturo, prácticamente con el nacimiento del general Lázaro Cárdenas. Son tiempos paralelos que están por ahí. Y después, en 1952, pues ya acababa de surgir unos 10 años atrás el volcán, el Paricutín, que está muy cerca de Uruapan por lo que nosotros vemos, y
las consecuencias que debió de haber dejado esa cercanía tan importante. La verdad, pues no conocemos su libro, estamos viendo poco a poco en lo que nos va permitiendo adentrarnos, pero pues nos deja una curiosidad muy grande para adentrarnos en él. Allá por 1950, el general Cárdenas desarrollaba uno de los grandes proyectos que él dejó para Michoacán, que fue el proyecto del Tepalcatepec. Sí, que es por allá por 1950, 52, empieza por ahí el sistema del Tepalcatepec, y después acá en la Tierra Caliente del Balsas surgirá la comisión del río Balsas. Primero fue la comisión del Tepalcatepec. Abarca muchos años, muchas centurias, mucho investigación, y pues eso es parte del encanto que hoy nos está dejando con su obra. Y para nuestra compañera Nidia Balcázar, le manda decir el cronista de Uruapan, don Romul Omar Tapia Pérez: maestra Miriam, usted que ama la fotografía, es el arte de capturar y congelar el momento, hermosa flor que embellece este hermoso evento. Gracias por su participación. Le mandan este mensaje. Muchas gracias, hermoso, muchas gracias. Así es. Pues Víctor, una oportunidad muy interesante de lo que más nos gusta, una 10ª presentación de un libro que es, en este caso, 2 obras, una sucesión de obras, un trabajo muy interesante. No nos sorprende ya la calidad del trabajo, la investigación tan acuciosa que realiza don Arturo Ávila Val. Por eso, pues hoy estamos de plácemes escuchándolo y al mismo tiempo, pues llenándonos de conocimientos acerca de esta situación tan importante. Yo lo felicito, maestro Arturo Ávila, por ese trabajo. Una vez, en un libro que nos regaló allá en los encuentros que tuvimos en Uruapan, me sorprendió muchísimo encontrar una fotografía inédita de Fanny Cano, que es una estrella del cine de nosotros. No sé cómo le hizo, cómo le llegó a sus manos. A mí me gustaría mucho que esa fotografía me la compartiera, porque es algo que nos identifica. Yo quiero decirle que entre esos personajes que fueron sacrificados en Uruapan, allá en la situación de la guerra de intervención francesa, pues allá murió, entre otros, un desconocido coronel, don Trinidad Villagómez. Quiero decirle que don Trinidad Villagómez, unos días antes, había sido comisionado de Tacámbaro para traer a cerca de 200 prisioneros franceses. Desde Tacámbaro los trajo a Nocupétaro, Carácuaro y de ahí a Huetamo. Entregó a esos prisioneros en Huetamo y se regresó a Tacámbaro. De Tacámbaro lo comisionan a Uruapan y ahí se encuentra con la muerte, junto con varios personajes históricos y una mujer, una histórica mujer michoacana y mexicana, que es atravesada por las balas y que es una de las grandes heroínas de México, de Michoacán y de Uruapan. Por eso y por muchas cosas más, muchas felicidades, Arturo. Muy amable, muchas gracias, amigo. Yo tengo una pregunta. Adelante. Para el maestro. Adelante. ¿Qué mensaje tiene usted para los jóvenes que también están con esta inquietud de contar las historias familiares, o incluso, así como ustedes de muy temprana edad quieren contar o empezar a hacer una investigación sobre sus comunidades? ¿Qué consejo les da? ¿Qué mensaje tiene para ellos? Primero, creo que es muy importante partir de lo pequeño. Creo que eso es una cosa fundamental. Pero quizá antes incluso que ese partir de lo pequeño, creo que tiene uno que ser sincero en el interés. Es decir, yo pienso en mi caso particular y verdaderamente siempre me sentí contento. Mis padres eran muy grandes cuando nacimos los hijos y de alguna manera siempre estuvimos en contacto con personas mayores. Y yo recuerdo haber disfrutado inmensamente la compañía de mis familiares mayores
y haberles oído y haberlos dejado ir y contar sus historias, de alguna manera irlas liberando, y fíjate que esto, y fíjate que aquello, y fíjate que tal o cual cosa, y uno permitirles el que ellos se explayaran en la narración de sus recuerdos, y ya luego tan solo ir preguntando, ¿y esto por qué? ¿Y esto cómo? ¿Y esto quién? ¿O esto cuándo? Cuando uno va haciendo eso, las cosas van fluyendo de manera más libre y puede uno encontrar verdaderas maravillas dentro de las evocaciones que se tienen. Me acuerdo para el primero de los libros, cuando fui yo a entrevistar a unas señoritas de aquí del viejo Uruapan, de todas ellas viven todavía dos, una festejó 96 años hace unos cuantos días, pero me acuerdo que yo las dejaba platicar y ellas peleaban por arrebatarse la palabra unas a otras, pero por ejemplo me contaron la vez en que estuvieron en contacto con un príncipe. Resulta que aquí en las haciendas de la Tierra Caliente, bueno, las haciendas eran propiedad de los descendientes de un hombre de Pátzcuaro, y una de las hijas de este personaje de Pátzcuaro se casó con un príncipe en Europa, efectivamente. Su padre era un acreditado diplomático en Europa, el único mexicano que estuvo presente en la coronación del último zar de Rusia, por cierto. Entonces, la hija se casa con este príncipe y el príncipe viene en el año de 1927, 1928 a pasar revista a las propiedades de su mujer en México. Y fue una cosa maravillosa oír a aquellas ancianas platicar cómo ellas se imaginaban cuando les dijeron viene un príncipe. Ellas se imaginaban la carroza y se lo imaginaban con la capa y con la corona, como una figura de cuento. Cuando en vez de eso llega un hombre con el cabello engominado hacia atrás, como se estilaba en la época, vestido de calle, pues no pueden disimular su desencanto y de alguna manera dicen, no, esto no es lo que teníamos que ver, esto no es lo que nosotras aguardábamos. Esa clase de historias maravillosas e irrepetibles creo que son las que cualquier persona, cualquier jovencito, cualquier individuo que tenga la inquietud de investigar, son a las que debe acercarse. Permitir que las otras personas vuelquen libremente sus recuerdos y que las personas de manera muy respetuosa y muy atenta se dediquen a consignarlas. Hoy, maravillosamente, cualquier teléfono celular puede descargar una aplicación gratuita con una grabadora. Y entonces ahí van guardando, luego lo van pasando a archivos de MP4, van haciendo eso y luego los van escuchando y van permitiendo que de alguna manera la historia solita se enhebre, se entreteja, para que ya luego con ello puedan hacer su trabajo. Si ellos quieren platicar sobre un abuelo que se ha dedicado a un oficio en lo particular, o si quieren platicar sobre la industria de la familia, o si quieren platicar sobre un incidente que narran con mucho regocijo o con mucha reverencia en su familia, pues es una manera muy sencilla y muy bella de hacerlo. Permitir que los que lo vivieron o la vivieron la narren y luego de alguna manera ir con eso haciendo un primer texto. Y como decía también alguien, si tú quieres escribir, lo que tienes que hacer primero es leer. Porque al final de las cuentas la lectura nos brinda modelos de referencia, nos permite saber qué valdría la pena imitar o en qué valdría la pena apoyarse y qué cosas no tienen sentido para lo que estamos buscando. Así es que esos dos consejos diría yo, primero escucha con atención y deja que el otro fluya, y el segundo, lee todo lo que puedas. Antes de que te des cuenta, esa lectura habrá obrado maravillas en ti. Maestro Arturo, prácticamente estamos llegando al final del programa, pero lo manda a saludar también Diego Pérez y lo manda a saludar también Agustín Tapia y Paulina Magaña. Y Agustín Tapia pregunta que dónde pueden conseguir sus libros, maestro. Buena pregunta. Mire, el primer libro afortunadamente está agotado. Digo afortunadamente porque me da mucha pena la idea de los libros confinados en una bodega porque nadie quiso leerlos.
Del segundo ejemplar todavía tengo. Si alguien tiene el interés, puede contactarme vía Facebook y con mucho gusto buscamos la manera para hacérselos llegar para que puedan tenerlo. Yo he tratado de hacer una nueva impresión del primer ejemplar porque mucha gente con mucha amabilidad me lo pregunta, pero ocurrió una cosa muy curiosa. Nadie pensábamos que este asunto iba a llegar a tener el éxito que afortunadamente tuvo para esa edición. Entonces, ni los impresores ni yo le pusimos mayor cuidado a las placas de impresión. Entonces, aquellas placas se destruyeron porque nadie pensó nunca en la vida que sería necesario hacer una nueva edición. Y entonces, si hoy se quiere hacer una impresión nueva, es necesario volver a hacer las placas. Es decir, no solo hay que pagar el papel y la tinta, sino hay que volver a pagar la hechura de los negativos de impresión. Por eso se vuelve complicado el asunto, pero quizá valga la pena explorar esos nuevos caminos que nos brinda la impresión digital. Quizá de esa manera podamos tener una edición más accesible, más rápida, más a la mano. Creo que eso tendría que hacerse. Del segundo ejemplar es del que aún tengo algunos volúmenes y con mucho gusto están a la disposición de quien tenga el interés por ellos. Perfecto. Conclusiones, Víctor. Bueno, pues siempre es un gusto interactuar con Arturo porque hay veces que nos echamos unas conferencias vía telefónica cuando le marco, porque nos agarramos hablando de miles de cosas y ahora que hemos estado y que he tenido el respaldo, y quisiera decirlo públicamente, de Arturo Ávila Val en el trabajo que se está haciendo sobre el 50 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas. Por ahí el título me lo sugirió precisamente Arturo. Es un trabajo que va a salir con la edición de la Secretaría de Cultura, que está en próximos días, próximas semanas, no sé, todavía no nos han confirmado, de salir esta edición muy completa, donde precisamente participa Arturo y participa Nidia y participas tú también, Ángel, y que va a ser desde luego pues un homenaje a una figura tan importante para este país como lo fue el general Lázaro Cárdenas. Precisamente en este sentido, el próximo mes de octubre estaremos pues formalizando algunas mesas literarias de análisis sobre el 50 aniversario luctuoso del general Cárdenas. Por aquí en la página de Facebook de los cronistas y del archivo del Ejecutivo estaremos dando a conocer pues algunos de los personajes que nos estarán por ahí acompañando. Hay que comentar que este libro que está por salir, pues participan algunos académicos del Colegio de Michoacán, de la Universidad Michoacana, del Archivo Histórico del Ejecutivo, Nidia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Arturo Ávila de la Universidad Don Bosco y diversos cronistas de aquí de los municipios. Y pues desde luego agradecerte esta oportunidad, Arturo, siempre con esa buena disposición que tienes para ayudar al prójimo, amigo. Con mucho gusto, y aprovecho también para comentar algo. Me he propuesto cada 3 años tener un libro nuevo. Creo que menos tiempo no es correcto y más tiempo tampoco lo es. Este año me toca hacer un nuevo libro. La pandemia como a todos, me ha movido el tapete, pero si todo resulta bien, para más o menos el mes de diciembre de 2020, tendré un material con ocasión de los 50 años de la muerte de Manuel Pérez Coronado. El extraordinario artista, el gran creador, pero también el gran activista político, el gran amigo, un personaje muy, muy relevante y del que por desgracia los uruapenses desconocemos prácticamente todo. Este trabajo es precisamente encaminado a la idea de que sepamos que Manuel Pérez Coronado no es una calle, Manuel Pérez Coronado no es una escuela, Manuel Pérez Coronado es un personaje brillante, es un gran creador plástico que desafortunadamente murió a una edad muy temprana a resultas de un accidente carretero, pero que es alguien en que nosotros tenemos que encontrar grandes y valiosos ejemplos para nuestra propia vida. Es un trabajo que estará enriquecido, esa es la intención,
por cerca de 100 imágenes de su obra gráfica, imágenes del propio Manuel, imágenes del Uruapan de la época, y eso seguirá abonando a la intención de que conozcamos sobre la historia de esta comunidad. Así es que yo me atrevo a ir platicando este asunto. Me gustará mucho que la gente se interese, que busque, que trate de saber, bueno, ¿y quién es este personaje? Yo nomás sabía que así se llama una calle muy grande, ahí donde está el centro de salud. No, que las personas podamos hacer evocación gozosa y sobre todo enterada del asunto. ¿Por qué? Porque hace muchos años en una conferencia que tuve oportunidad de asistir con el alcalde de la ciudad de Bilbao, el hombre nos dijo una cosa maravillosa. Dijo, todos tenemos que encontrar algún motivo para sentirnos orgullosos de nuestra ciudad. Yo he tratado con mi trabajo de hacer eso acerca de Uruapan, que nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad. Por eso he hablado de ella en estos 2 libros, por eso estoy hablando de ella en este trabajo de Manuel Pérez Coronado, por eso trabajo en el tema de la fábrica de San Pedro, por eso trabajo en el tema del aguacate. Necesitamos hallar en nuestras ciudades motivos para franco, legítimo y honrado orgullo. Bueno, pues Víctor, prácticamente llegamos a la hora del programa que está establecido. Pues por mi parte yo le agradezco mucho a nuestra compañera Miriam Balcázar el tiempo que nos propone. Nidia, acá me diciendo que Nidia, hemos cambiado de nombre no sé cuántas veces, Nidia. No, sí es cierto. Especialmente pues a don Arturo, muchas felicidades, mucho éxito. Me interesará mucho conocer la historia de Mapeco, que así es como también son sus siglas, Manuel Pérez Coronado. Y pues como siempre, pues muy agradecidos, gracias por participar en esta historia, y le dejo la despedida y el cierre a nuestro compañero Víctor Manuel. Nada, pues simplemente nuevamente agradecerle a Arturo, agradecerle a Nidia, muchas gracias Nidia, pues ojalá nos sigan acompañando en unas mesas que vamos a estar posteriormente por ahí conformando, precisamente con estos temas tan importantes como es la crónica, la historia de nuestro bello estado Michoacán. Y sería importante que también, Ángel, nos comentaras que de este viernes en 8 vamos a tener la participación de tu buen amigo. ¿A qué amigo te refieres? El que va a presentar el libro el día 3. El de la Ciudad de México, no sé cómo se llama. Vamos a aprovechar para invitarlos el próximo 2 de octubre en una serie de presentaciones. Se presentará un libro que tiene un nombre un cuanto extraño, es un pueblo importante de la orilla del río Balsa, se llama Cirándaro, y tiene la peculiaridad que ahí nació el doctor Ignacio Chávez, uno de los grandes cardiólogos del mundo, un médico humanista muy grande en México y en el mundo, y el contador Virgilio Bermúdez Núñez, escritor de carrera, estudió en la SOGEM, pues nos va a deleitar, nos va a dar esta oportunidad. Están ustedes pues todos invitados. El libro se llama Ahora que me acuerdo, me llamo Cirándaro. Habrá incluso hasta música tradicional y la cosa amenaza con ponerse muy interesante y muy bonita. Muy buenas tardes. También habrá mezcal, me imagino, Ángel. Hoy nos faltó la charanda. Ok, bueno, charanda. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias, felicidades a todos. Gracias, hasta pronto y feliz fin de semana para todos. Hasta luego, amigos.